Una recurrencia sobre esta canción Peperina, que algunos hablan que era una groupie cordobesa que seguía a Serú Girán, otros hablan de alguna otra sustancia que se consumía que era también una yerba, pero me causaba mucha gracia cómo se censuraba la palabra huevos en aquel momento, en los 80, ¿no? Serú Girán, los Beatles argentinos, García, Moro, Aznar y el gran David Lebón, sonando en una buena canción. En este día de miércoles grisáceo, lloviznando, fresca mañana, y estamos con otro abogado, en este caso el doctor Alejandro Cordido, que representa a los concejales justicialistas que han denunciado a la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, pero no por su función de presidencia, sino por un hecho característico que vamos a empezar a detallar. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola Chueco, ¿cómo te va? Gracias a vos por la invitación. Veía ayer recortes periodísticos, análisis periodísticos y una especie de investigación respecto de el suministro eléctrico en una propiedad privada que sería de titularidad de la presidenta del Consejo Deliberante y presidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol. ¿Digo bien? Sí, sí, los cargos, efectivamente. Estamos hablando en ese caso de la concejala Laura Sánchez. La semana pasada el bloque justicialista ingresó una denuncia de la cual yo soy patrocinante, en definitiva, por eso mi rol, digamos, de asesor en ese sentido. Sí. Pero ingresamos una denuncia contra 3 personas, en realidad, contra la secretaria de gobierno que tiene a cargo Hacienda de la municipalidad, que es la contadora Malamud, contra la contadora Bustos Lucero, que es la contadora general del municipio, y contra Laura Sánchez, que es presidenta del Consejo Deliberante, presidenta de la Liga de Fútbol, y en este caso entendemos a priori, digamos, por los hechos que le pedimos a la justicia que investigue, además en su carácter de titular de un emprendimiento que funciona en un inmueble. No sabemos si es un inmueble de su propiedad o si lo rentado, alquilado. Bueno, pero en definitiva está en posesión de ese inmueble, o por lo menos vamos a decir así. ¿El usufructo? Lo utiliza, exactamente. Vamos a decirlo vulgarmente. Ella está utilizando ese inmueble en donde se funciona un emprendimiento que se identificaría como Suela 13 y que es básicamente alquiler de canchas de fútbol para futsal, el fútbol de salón. Bien. En ese esquema se detectó que vendría funcionando este emprendimiento desde hace ya tiempo, aparentemente sin habilitación municipal. Se advirtió, por un lado, que existe un expediente administrativo de este año, desde hace poquito, diría yo, del mes pasado, o por lo menos que está en trámite desde el mes pasado, pocos meses, justamente para la habilitación municipal de esa actividad en ese lugar. O sea, se desarrolla la actividad sin que el expediente esté terminado y esté la habilitación. Eso, vamos a decir así, aparentemente. Estaría sucediendo eso. Eso es lo que solicitamos, por un lado, que se investigue, pero eso tiene que ver más con responsabilidades funcionales, incluso de la propia municipalidad. Lo que sí nos preocupó mucho es que en ese contexto, la municipalidad, y por eso mencionaba a estas 2 funcionarias al inicio, la municipalidad le estaría pagando la luz mes a mes a este emprendimiento de titularidad en principio de Laura Sánchez. Sí. Y en un promedio de aproximadamente entre 300 y 500 mil pesos por mes, hasta desde agosto del 2025 hasta mayo, junio de este año, hasta mayo, que es la última consulta que se había hecho. Consultas que se hicieron en la página de EDESAL, que son públicas, con un NIS, un número de medidor, que se referencia justamente a un medidor con un inmueble, y a partir de ahí se detectó que al menos desde desde agosto del año pasado, 2025, la municipalidad le viene pagando la luz a esta actividad, a este emprendimiento, que no tenemos, o en mi caso, yo no tengo la precisión desde cuándo estaría funcionando, pero sí se sabe, porque es de público conocimiento, que ya viene funcionando, porque se han realizado partidos públicos y demás. Entiendo que incluso ese inmueble ha sido puesto a disposición de la Liga, es decir, alquilado a la Liga. Bueno, entendemos que ahí se desarrollaron... Sin habilitación... Eso hay que investigarlo, abierto, pero por lo menos, claro, lo que advertimos es un expediente muy reciente que tiene que ver con la habilitación
Y según nos comentaron, que seguramente eso será instancia probatoria también en la causa, gente de la propia municipalidad, se habrían realizado una serie de inspecciones antes de este inicio, digamos, del expediente administrativo, o en el trayecto, en el lapso. Como paso lógico. Como un paso obvio, y que bueno, ahí habría cuestiones a poner al día. Bueno, todo eso se va a poder conocer porque es un expediente en definitiva público. Sí, nosotros pusimos en la denuncia penal, hicimos referencia al número de expediente porque el número y el tema de alguna manera es de acceso público. Y justamente en ese relevamiento que estuvimos haciendo en función de esta causa, advertimos además el fin de semana que apareció otro expediente que cuando elaboramos la presentación, cuando hicimos la denuncia, no aparecía. Uno ponía los nombres de, en este caso, la presidenta del Consejo y salía un número de expediente con, advertíamos que era el de la habilitación municipal. Bueno, después de hacer esa presentación, diría yo que prácticamente en simultáneo aparece en el sistema un nuevo expediente con una fecha que no sé si no es de un día anterior o en el mismo día de la presentación de la denuncia. De la denuncia. En donde solicita... la presidenta del Consejo Deliberante y presidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol solicita el cambio de titularidad de ese medidor. Esa sería la carátula. Nosotros entendemos que las facturas, las boletas de la luz que están agregadas al expediente, desde, insisto, si no mal recuerdo, es agosto hasta mayo, creo que son las que están agregadas, 10 facturas. Es ese medidor con un número de NIS que probablemente, no sé si cambia cuando cambia el titular, no lo sé, pero sí está el medidor que es lo trazable, que además está geolocalizado. Claro. El municipio tiene un sistema de geolocalización de inmueble por medidor, o sea que no va a haber demasiada complejidad para que todo esto quede efectivamente constatado para un fiscal y eventualmente un tribunal cuando tenga que demostrarse todo esto fehacientemente, ¿no? Pero en ese contexto aparece un nuevo expediente donde esta persona solicita el cambio de titularidad a su propio nombre. Bien. Entonces, ella como titular del inmueble o titular del contrato de alquiler, nominativo para la vinculación comercial. Ahora, ¿por qué o para qué el municipio durante estos 10 meses habría pagado en contraprestación de qué? La electricidad de un inmueble privado. No, bueno, ahí no hay contraprestación, digamos, salvo que exista un acto administrativo y ese inmueble sea catalogado como, no digo utilidad en el sentido expropiatorio, sino de uso de interés o que lo haya estado utilizando, valga la redundancia, el municipio para una actividad pública en este momento, en este periodo, salvo que eso haya sucedido, no tiene por qué pagarlo el municipio y no se puede alegar el desconocimiento. ¿No? Es decir, estoy pagando la luz de un inmueble que además es un inmueble grande. Y un número significativo, 300 a 200 a 300 mil pesos. No, 500 mil y para es lo que pagamos nosotros de electricidad. Es un número. Es un número. Por eso digo, no puede pasar desapercibido, por eso, digamos, entendemos por una cuestión hasta de responsabilidad funcional, es que la denuncia también fue dirigida contra 2 funcionarias que tienen una responsabilidad primaria sobre la administración de los recursos, porque hay como dos grandes dimensiones a investigar, es lo que le solicitamos a la justicia. Por un lado, delitos contra la propiedad, que tiene que ver con alguna acción eventualmente fraudulenta en perjuicio del Estado municipal. De esa acción fraudulenta serían partícipes todas las personas, porque nosotros tenemos una actividad, una función, administramos recursos públicos y a partir de esa administración se beneficia a otra persona y esa persona se beneficia sabiendo que esto se paga desde la municipalidad y además en este caso cumpliendo 2 funciones institucionales muy relevantes. Es decir, que no hay manera que todo esto no sea analizado, y nosotros sí nos preguntamos si además esto tiene un cierto grado de planificación. Ahí está el tema. Esa es mi pregunta, porque principalmente digo, puede desconocer, no desconocer el primer mandatario municipal de que la principal responsable de otro poder, en este caso el legislativo, es la propietaria titular o que usufructúa este inmueble, el cual el municipio le está pagando, y una vinculación cuando menos
bastante preocupante. Y eso va a ser motivo de investigación sin duda. En términos de responsabilidad funcional y política, no tenemos duda que ahí hay algo claro, que debería poder decir el intendente, incluso esto mismo que vos estás planteando. Mirá, la verdad es que no lo sabía, no conocía, ninguno de mis funcionarios me dijo nada. Eso desde la perspectiva humana del funcionario, pero claro, en términos funcionales, claro, es muy difícil de alguna manera no responder por estas circunstancias. No obstante lo cual, no está el intendente sindicado en la denuncia, porque lo que pretendemos es que la justicia haga un trabajo circunstanciado, bien técnico, que no se contextualice esta denuncia como una discusión política. Claro, pero te lo digo por eso, porque te cito para que me corrijas como hombre de las leyes, pero digo, a Cristina Fernández de Kirchner le atañen de que ella no podía desconocer lo que hacían sus funcionarios. No, si nosotros tomamos el precedente vialidad, por ejemplo. Bueno, ahí tendríamos que... no quiero extralimitarme en mis opiniones, pero si tomamos el precedente vialidad, tendríamos que preguntarnos seriamente si hubo una coordinación de voluntades. A eso le pregunto con la contraprestación. Y si hubo una coordinación de voluntades y hubo una planificación y fueron más de 3 personas, ahí ya también la causa asociación ilícita en otra cuestión. Eso le corresponde al fiscal, por supuesto, claro, no, por determinarlo. supuesto. Sí, nosotros hemos precisado cuestiones bastante concretas. Por un lado, esto que te decía en relación a delitos contra la propiedad. Por el otro, y vinculado también delitos contra la administración pública. Nosotros entendemos que hay funcionarias, y en la lógica que vos acabas de plantear, le cabe una participación al intendente. Lo que ocurre es que nosotros esperamos que a eso lo pueda definir para que no haya, insisto, no haya una... que no se de alguna manera se desvíe el objeto de la investigación. El fiscal va a poder definirlo muy claramente cuando avance en la investigación, y si es necesario lo citará y le imputará lo que tenga que imputar. Pero nosotros entendemos que acá hay una persona que fue plenamente consciente durante muchos meses de que recibía el pago por parte del municipio de servicios de luz que ella misma consumía, en un contexto en donde ella misma, insisto, que tiene 2 cargos de absoluta relevancia, y que además, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, entre otras cosas, se discuten los valores de las tarifas. Claro. Bueno, entonces sabe muy bien esta persona que la ciudad de San Luis tiene un gran problema con el pago de las tarifas, que hubo aumentos muy significativos. Bueno, todas las discusiones públicas. En ese contexto hubo, por lo menos, hay 2 funcionarias que al menos en términos orgánicos destinaron o permitieron que se destine dinero del Estado, de todos los vecinos, a pagarle la luz a una persona de un emprendimiento privado, pero que al mismo tiempo no se puede desconocer, es la aliada política del intendente y presidenta del Poder Legislativo Municipal. Digamos. Es una situación, insisto, nos resulta extremadamente gravosa, y por eso quisimos ser muy prudentes, tanto en la descripción de los hechos como en el encuadre o en la tipificación, digamos, de lo que solicitamos a la Fiscalía que investigue, e incluso a las personas a las que en principio se señalan, porque entendemos que a las personas hasta ahora mencionadas tienen una... insisto, en principio tendrían una responsabilidad directa, o por lo menos no podrían alegar un desconocimiento. Claro. La contadora general del municipio no puede decir yo no sabía que pagaba la luz, porque con ese criterio entonces no sabe que paga la luz de ningún edificio. Claro. Sería ilógico que eso suceda. Que no es un edificio municipal, dicho sea de paso. Pero digo, en realidad es una factura que paga el municipio. Sí. Bueno, como cualquiera sea el mecanismo, ¿no? Porque si se asume que se pudo estar pagando sin saberlo a eso, pero entonces perdemos el control absolutamente de todas las actividades. O no tenemos funcionarios capacitados para identificar que esto no está bien. Sí, igual no sería. La opacidad o la torpeza, o la avivada, esto en términos periodísticos, la torpeza o la avivada no dan un criterio de un funcionario que esté acorde a las funciones que debe refrendar. No, y acá la gravedad además que del otro lado, en la otra punta de la cadena, precisamente quien se beneficia, quien se enriqueció porque
que también es un delito que solicitamos que se investigue. Si claro, podría haber un enriquecimiento ilícito, solicitamos que se investigue eso. ¿Por qué? Porque del otro lado de la cadena hay una persona que se benefició con ese pago que le realizaron de sus consumos de luz. Y eso es una forma de enriquecerte, no solamente que se lleve dinero a su casa, sino que alguien le pague una deuda. Claro, para que no gaste. A cualquier persona o funcionario que suceda eso, que le paguen una deuda, implicaría también un enriquecimiento. Bueno, en este caso, en la otra punta de la cadena, justamente tenemos a una funcionaria, titular de otro de los poderes del Estado, que tiene como función el control del Poder Ejecutivo, más allá de la pertenencia política y demás. Una de las principales funciones del Poder Legislativo Municipal es controlar al Poder Ejecutivo. Imaginémonos que ahora, en estos días, ellos van a tener en sus manos la cuenta de inversión. Bueno, en la cuenta de inversión, todo esto que estamos charlando debería reflejarse, porque significa cómo se gastó la plata. Y el legislativo debería poder decir se gastó bien o se gastó mal, se pagó bien, se pagó mal. Imaginemos que ahora la persona que está conduciendo ese proceso tendría que decir, acá el municipio pagó mal porque pagaron la luz de una cancha que yo exploto desde el sector privado. Personalmente o privadamente. Por ¿El eso Tribunal de Cuentas qué función cumpliría si es que cumple alguna función en este caso? Yo creo que sí, el Tribunal de Cuentas no podría desconocer estas circunstancias, ¿no? Porque el Tribunal de Cuentas verifica si los gastos que hizo el municipio durante un ejercicio guardan razonablemente, digamos, o se ajustan razonablemente a las pautas más elementales de la contabilidad pública. Entonces, yo entiendo que no hay ninguna razonabilidad en que desde el Estado municipal se pague la luz de una actividad privada. No en beneficio del Estado, no por un acto administrativo, no por una decisión que tiene que ver con el beneficio de los vecinos, sino estrictamente de un negocio privado que lucra de manera privada una persona que en este caso en particular reviste todas esas condiciones que decíamos, pero podría ser cualquier privado. Entonces, eso... Esto lo agrava más, ¿no? Eso lo agrava más, pero digo, ya esto que estamos diciendo en un primer plano es algo que no puede desconocer ningún Tribunal de Cuentas, porque si no, la pregunta es, entonces, ¿qué controla el Tribunal de Cuentas? ¿Para qué está? Claro, ¿Cuál es su es un órgano de control. Entonces, bueno, por eso digo ahora, entiendo que por las cuestiones, los plazos legales, la cuenta de inversión se debe estar elevando, remitiendo y tratando próximamente en el Consejo, previa intervención del Tribunal de Cuentas, que supongo que algo, no creo que se le haya pasado, digamos, que haya pasado inadvertida semejante situación, porque no es un detalle, Chueco. No. Si el Estado... son 10 detalles, digo, si lo haces cronológicamente. 10 detalles grotescos, claro, por lo menos, los que están por lo menos visualizados. Pero además, consideremos esto. Después de la presentación o concomitantemente o horitas antes, pero cuando ya se sabía que esto iba a suceder... Una sospechosa simultaneidad. Un cambio de titularidad, que eso hay que ver, digamos, en términos jurídicos hay que ver qué representa, porque por lo pronto está asumiendo que efectivamente estaba recibiendo un pago que no le correspondía. ¿Y la empresa proveedora de servicios han podido consultar? ¿Lo hará la justicia? Lo va a hacer la justicia seguramente. Nosotros pedimos como medios de prueba, por supuesto, oficios también a EDESAL, para que todo esto que estamos diciendo y que está en una instancia inicial de investigación, todo debe quedar probado con lujo de detalle. Eso es así. Porque, por supuesto, más allá de las imputaciones que se puedan hacer y lo que nosotros podamos estar charlando acá en un medio de comunicación, todas estas personas que están siendo señaladas son inocentes, gozan del principio de inocencia, y todo esto tiene que investigarse conforme al derecho, garantizándose el efectivo, el ejercicio del derecho de defensa, garantizándose que todas las pruebas sean lícitas, que sean legítimas. Bueno, por eso es importante abrir el expediente, que la Fiscalía actúe, ojalá rápidamente, pero que actúe en profundidad, que vea... ¿Qué Fiscalía es? La Fiscalía 4. Es el ¿a cargo fiscal Amitrano, y si no mal recuerdo está como adjunta Romagnoli. Amitrano Romagnoli. Para darle seguimiento, digo, para poder tratar de entrevistarlos. Entiendo que correspondería, lo que pasa es que correspondería a esa Fiscalía por turno. Bien. El expediente actual está en la unidad de abordaje fiscal, en estado inicial, como bueno sucede con todo este tipo de causas. No obstante, nosotros sabemos que en ese estado inicial deberían rápidamente producirse algunas pruebas justamente para que la unidad de abordaje
cuando lo estime pertinente y que en un plazo razonable considere si hay elementos o no para elevárselo al fiscal, y ahí sí ya intervendría directamente el fiscal y seguiría, por supuesto, con la investigación, ¿no? El impacto mediático y social que ha tenido esta denuncia ha sido significativo. No creo que por parte del Poder Judicial, esto lo digo yo, por parte del Judicial se haga caso omiso, seguramente pondrán cartas en el asunto. Estimo que el Ejecutivo Municipal también va a tener un impacto provincial, sin lugar a dudas. Veremos qué dice el Legislativo Municipal. Obviamente tenemos el derecho a réplica para que la presidenta o su asesor legal pueda venir y plantear esta defensa mediática, si se quiere. Nosotros no somos jueces, somos meros periodistas, como diría el ex jefe de gabinete, y trasladamos apenas un medio periodístico. ¿Cómo sigue esto? Esperar estos pasos que me decías recién, Doc. Sí, porque nosotros, lo que vos acabás de decir, digamos, desde el punto de vista periodístico, nosotros lo replicamos desde el punto de vista jurídico. Ajá. Para nosotros también es muy importante que se investigue seriamente, que no se haga de esto, digamos, con perdón de la vulgaridad, pero un circo romano. Claro. No es lo que se necesita la comunidad, y en nuestro caso y en mi caso, además, como un operador del derecho, no es lo que yo espero que haga la justicia desde allá. Por eso nosotros hemos sido muy prudentes, incluso cuando de alguna manera se tomó contacto con esta información, con diferentes personas y demás, hubo un análisis muy preciso, digamos. Hubo esto que te decía, un chequeo sobre información pública que hay que ir a chequear, pero que era necesario chequearla, por eso se acompañaron esas facturas o boletas de la luz, digamos, que para que ya haya desde el inicio elementos sobre los cuales después estas personas señaladas y las que la Fiscalía diga, incluya o excluya, lo que sea, pero que esas personas puedan ir diciendo, sí, efectivamente, esta lo pagamos, esta es la luz, esta es la casa. Bueno, que todo eso se puede investigar seriamente. Sí es importante. Dentro de la denuncia ¿son solamente las boletas de luz o hay algo más, Doc? No, en principio las boletas de luz son la prueba documental de que la municipalidad está pagando en un inmueble, la luz en un inmueble privado. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, nosotros, por ejemplo, solicitamos el expediente administrativo de habilitación, donde entendemos que deberíamos encontrarnos con algunas inspecciones, por lo menos, con un pedido de habilitación, donde ahí vamos a poder tener una trazabilidad cierta desde la perspectiva del municipio. ¿Cuándo se solicitó la habilitación? ¿Se dio? ¿No se dio? ¿Se dio de manera definitiva? ¿Se dio de manera provisoria? ¿Faltan elementos? ¿Se hizo inspección? Hubo cuestiones a mejorar a partir de una inspección. ¿Se cumplieron los plazos? ¿Se sancionó si no se cumplieron los plazos? ¿Alguien, advirtiendo esto, no actuó desde el municipio como debía? ¿Por qué está el medidor a nombre de la municipalidad? Todo eso en relación a la habilitación. En principio, y mientras todo eso pasaba, ¿alguien verificó? Claro. Incluso en la parte de obras privadas y de habilitación comercial. ¿Es medidor de obra? ¿Es medidor definitivo? Entonces, hay muchas preguntas. Y en paralelo a esto, que es lo que acreditan las facturas de la luz, bueno, las funcionarias encargadas de custodiar los dineros del Estado. Claro. Sí. ¿Cómo es que pagan, sencillamente la boleta de un monto cuantioso de la luz de un inmueble vistoso, que si ustedes incluso pasan, hay publicaciones, ustedes pasan, van a ver que hay como una garita de colectivo nueva, o con la gráfica. La gráfica nueva. Es decir, que no es que el municipio está ausente del lugar. No es que digo, no, claramente está presente, con la electricidad está presente. Y además, con el pago de la electricidad además está de eso, digamos, en muchos medios públicos, periodísticos, incluso deportivos, es algo que se está mirando porque precisamente la presidenta del Consejo Deliberante, además es presidenta de la Liga, y ha sido una disputa... Que se alquila a sí mismo las canchas y con que la Liga. Hay algunos señalamientos sobre eso. La verdad es que desconozco si eso sucede efectivamente y si, digamos, implicaría eventualmente alguna incompatibilidad o no. Lo desconozco. No sé si de estas denuncias se pueden derivar en eso lo dirá el fiscal, pero sí digo, hay una situación pública notoria. Sí, claro. Que nos permite a nosotros al menos tener una razonable sospecha de que hay un conocimiento de lo que sucedía ahí. Por supuesto, todo esto lo tiene que investigar, insisto, la justicia. Nosotros no queremos obstruir nada, todo lo contrario, y hemos hecho una presentación
muy técnica, precisa, para que la justicia pueda comenzar a investigar y a partir de eso, si entiende que hay que ampliar y llamar a otras personas o evaluar la investigación de otros delitos, lo dirá la justicia. Nosotros pedimos, decíamos, la prueba a Edesal, la prueba al municipio. Pedimos al Consejo para ver si hay pedidos de informe en relación a ese predio por discusiones que se dieron anteriormente. ¿Propiedad raíz también para ver quién es la titularidad del inmueble? No, porque entendemos que en el expediente debería estar en el expediente administrativo. Si no está, sería una falta, digamos. Entonces, a partir de ahí... La minuta de escrituración se pide en este caso, ¿no? Sí, o el instrumento que vincula a la persona con la habilitación comercial que solicita. Suponete, claro. Si es dueña... En el caso de no ser dueña, un contrato de alquiler, sellado, un comodato, lo que sea. Sí, todo, por supuesto. Como tiene que ser. Además, insisto, Chueco, estamos hablando de personas, todas funcionarias públicas. Que conocen de esto. Entonces, deberían, por lo menos, sí. Por eso. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, hay que ser prudentes, no queremos, digamos, presuponer nada que no se pueda ir. Presuponemos que está todo bien, que debería estar todo bien, que saben que están pagando. Y como te digo, nosotros decimos, bueno, rige el principio de inocencia si hemos encontrado elementos que necesariamente tienen que ser investigados en la faz penal. No puede haber en un inmueble privado de lucro, que además se realizan actividades que deberían estar habilitadas porque involucra, entre otras cosas, la concurrencia de mucha gente, de niños, niñas, bueno, que implica la interacción, si es que así fuese, con una organización como una liga de fútbol, y que todo eso está en cabeza de una funcionaria, presidenta del Poder Legislativo, entendemos que no podría haber fallas administrativas, no debería haber fallas administrativas. No obstante, de las consultas públicas advertimos ya que las facturas de la luz la paga el municipio y que por lo tanto ahí hay habría un mal manejo de los fondos públicos que podría implicar además la intención de beneficiar a una persona, entonces podríamos estar frente a malversación o a peculado. Por el otro lado, habría un enriquecimiento por el pago de una deuda, es decir, en vez de poner plata en mi bolsillo, alguien paga mi deuda, entonces yo me enriquezco a través del pago de la deuda. Bueno, todo eso, además, de alguna manera, en el marco del ejercicio de funciones, que entendemos que si hay conciencia de esto, habría un abuso en ese ejercicio y, por supuesto, un incumplimiento de los propios deberes de control, ¿no? Entonces, ese es un poco el esquema, además de, eventualmente, alguna cuestión que implique un fraude hacia la administración. No hay error ni dolo, no habría error ni dolo, o dolo, ¿no? En negligencia habría un dolo, o sea, a sabiendas de que está mal hacerlo, bueno, se empieza a complicar, ¿no? Esto lo investigará la justicia, por supuesto. Nosotros en la denuncia entendemos, reitero, partiendo del principio de inocencia, entendemos que hay un pleno conocimiento. En términos jurídicos. ¿No? Sí, jurídicamente. Por eso nosotros decimos, acá los delitos que solicitamos que se investiguen, o sea, a partir de los hechos que se describen en la denuncia, los delitos que solicitamos que se investiguen son contra la propiedad, que implica una administración fraudulenta. Es un delito doloso. Es decir, hay un componente volitivo ahí. O sea que asumimos que se conoce. Lo mismo cuando pensamos en los delitos contra la administración pública. La malversación y el peculado implica una voluntad, un dolo, un conocimiento, un querer hacer y un hacer, digamos. Se sabe lo que se representa y se hace eso que se sabe, que perjudica en este caso a la administración. Por el otro lado, eso entendemos que implica un incumplimiento de los deberes de control, por supuesto, de las mismas personas que son las que habilitan eventualmente este desvío de fondos, que habilitarían. Y por el otro lado hay un enriquecimiento de la persona que recibe ese pago. Esas serían, vamos a decir así, de manera aislada o aislados los tipos penales que entendemos que hay que investigar. Si eso se pone en un contexto organizacional, bueno, ahí puede también, podemos entrar en otro escenario, que lo dirá, insisto, lo dirá eso el fiscal cuando llegue el momento. Penalmente hablando, ¿no? Penalmente hablando. Le vamos a dar seguimiento, que nos extendimos un poco, me parece que era menester, por supuesto, está abierto a derecho a réplica por parte de las personas señaladas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para que puedan expresar si es que quieren o si quieren hacerlo sobre la justicia, que es la obligación que seguramente van a tener. Por otro lado, le vamos a dar seguimiento a esto a través de la Fiscalía y, por supuesto, vamos a tratar de hacer una interlocución
comunicación contigo para darle un poquito más de conocimiento a la ciudadanía de qué está pasando con los fondos públicos y este inmueble. Así que te agradecemos por haber venido. A vos, Chueco, gracias por la invitación, y yo lo que tengo para decir, y me gustaría que suceda en cualquier instancia, en el consejo, en la municipalidad, acá, el expediente es público, entonces está bueno que puedan verlo, que accedan, que vean lo que hay y que vean lo que se discute en términos jurídicos, para que no haya, digamos, ninguna doble interpretación, ni la percepción de alguna especie de intencionalidad, más allá de, en definitiva, si se comete algún delito, alguna infracción, que eso sea perseguido, condenado, y sobre todo, que no se sigan desviando fondos, y esto es lo que vino sucediendo hasta este momento, ¿no? Correcto, gracias Doc, que tengas buena jornada. Nos vamos, 13:02 en toda la República Argentina. Rodríguez, ¿nos vamos? Nos vamos a descansar y a guardarnos porque está frío. Está fresco. Frío, son 3 los grados, actuales en la ciudad de llovizna, nieva, escarchilla, ¿qué pasa? Todo en ese orden. Sí. A la gente recordarle que la máxima pronosticada de hoy es de 10 grados, la mínima de 2, y que va a permanecer el cielo cubierto con llovizna y probabilidad de heladas. Muy bien, amigos, nos reencontramos mañana. Chao, Rodríguez. Nos vemos mañana. En la producción y puesta a punto el señor Nicolás Rodríguez, Fátima Quintero también acompañándonos con la producción y también los segmentos de informes y mirada cotidiana. El señor Facundo Merino en el arte audiovisual y redes sociales. Desde las